Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, aquí en Radio María, donde semana tras semana queremos eso, entrenar para ser santos. Y hoy tenemos un programa muy especial, estoy bien contento, porque muchas veces hablamos de la santidad y pensemos que es como un camino individual, pero hoy ustedes nos van a hablar de una manera de ser santos como pareja. Así que bienvenidos Erika y Edgar, pero quisiera saber un poquito más de ustedes, ¿ok? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se conocieron? Empecemos contigo. Gracias, China, por tenernos en tu programa. Hace tiempo que estaba la invitación y pues bueno, se dio. Muchas gracias por tenernos aquí y pues gracias a Dios porque pues se lo permitió. Yeah. Bueno, somos de Perú y vivimos ya acá en Estados Unidos 24 años. Wow. Nos conocimos allá. Básicamente, para todo nuestro matrimonio lo hemos vivido, la mayor parte de nuestro matrimonio lo hemos vivido acá en Estados Unidos. Tenemos 2 hijos, Axel, que tiene 24, y Andre, que tiene 16. Y nosotros vamos a cumplir 26 años de casados ahora en octubre. ¡Felicidades! ¿Qué día? Perdón, 27 ya. Ya 27. 27. Tenemos 26, vamos a cumplir 27 ya. Sí. ¡Qué bello! So, ¿cómo era tu vida de fe en Perú? O sea, porque yo los conozco, lo que me pasa a mí. Ya yo conozco a la gente madura en su fe, pero no sé de dónde vienen. So, ¿cómo creciste tú? ¿Cómo fue tu vida de fe? Mira, yo crecí en una familia donde mis papás iban a misa solamente en las fiestas de guardar, ¿no? Okay. Básicamente era un matrimonio disfuncional. Crecimos, que perseveró el matrimonio durante los años, pero no creo que puedo decir que mis papás eran felices en el matrimonio. Y pues yo crecí así, pensando que así era el matrimonio. Y mi fe, pues obviamente era inexistente, básicamente. Y por una parte, y también por otra parte, que después vine a conocer un poco, es de que el padre tiene a veces un rol fundamental en lo que es la fe, porque uno asocia la figura del padre con el Señor. Y tampoco puedo decir que tengo una cercanía muy afectiva con mis padres, con mi papá tampoco. Quizás es un poco más con mi papá que con mi mamá. Entonces, cuando conocí a Erika, pues algo me llamó la atención ahí. Había algo diferente y yo quería eso para mí. Entonces ahí con Erika hice un fin de semana, un retiro en Perú, y eso realmente fue lo que me atrajo mucho. Tuve una experiencia muy, muy bonita que se llamaba Escoge, y pues estuvimos en ese momento por muchos años, pero después nos casamos y todo, ya todo fue historia, pero ahí comenzó y fue perseveramos y comencé a crecer así poco a poco. O sea, yo no fue que nací cristiano católico, comencé poco a poco. Y yo creo que sigo en formación, sigo tratando de crecer. Por eso santo en entrenamiento siempre. Y Erika, ¿qué tal tú? Bueno, yo tuve la dicha de tener a mis papás involucrados en el encuentro matrimonial. Entonces ellos tenían su movimiento, entonces y yo, para mí eso fue como, para mí nunca se me va a olvidar, ¿no? Un día que mis papás fueron invitados a un retiro y se fueron de la casa y nos dejaron y nos vinieron a recoger para irlos a ver. Y yo lo recuerdo así, una puerta de vidrio que se abrió, pero con una luz, un resplandor que yo sé que los señores que se fueron de mi casa nunca más regresaron. Fueron otros señores que regresaron a casa y por la gracia de Dios pues recibí amor, recibí una familia donde tenía tíos, tías, todos eran encontrados, primos encontrados y veíamos cómo ellos... Nunca escuchábamos qué hacían, pero después veíamos cómo se besaban y en los veranos nos llevaban a la playa y entonces esos recuerdos y esas vivencias que tengo de niña, pues a mí me marcaron, ¿no? Y a raíz de ello, en mi vida marcó mucho la presencia de un sacerdote, ahora es sacerdote, pero en ese tiempo era hermano Saúl.
el padre Saúl Ticona, que si algún día me escucha, pues él fue una pieza muy, muy importante en mi formación. Era de la iglesia donde yo vivía y él me dio los catecismos de chiquitos. Y mira, es curioso porque hay muchas personas que dicen que un sacerdote no puede estar con un niño solo, pero yo con él he caminado sitios solita con ellos, hemos llevado a lugares recóndidos a llevar juguetes, y pues yo doy gracias y le doy gracias a Dios por él, ¿no? Porque él marcó mi formación cristiana, y ellos, mis papás y el encuentro matrimonial, y sobre todo con el padre, pues fueron piezas claves en mi crecimiento desde chiquita, ¿no? Qué diferente, ¿no? Mundos totalmente diferentes. Yeah. ¿Y qué edad tenías cuando tus papás fueron al retiro? Tendría como 10. Ok, eso todavía estabas como jovencita. Sí. ¿Y cómo se conocen ustedes? Ahorita te cuento, pero algo que me hace... A mis papás los invitaron a un retiro, y probablemente fue el retiro del encuentro matrimonial, ¿verdad? Porque hay pocos retiros que hacen, sobre todo años atrás, retiros para parejas, pero ellos decidieron no ir. Sobre todo mi papá, no, y nunca se casaron por la iglesia tampoco. Entonces, pues quizá si hubiera tomado esa decisión, hubiera sido diferente en nuestra familia. ¿Cómo nos conocimos? A ver, vivíamos... Es un buen cuento. Para hacer corta la historia, vivíamos en el mismo barrio. Y okay. Ahí pues... Pero nunca nos habíamos conocido. Visto. Y pues básicamente mi prima nos conocía a los dos, era amiga de Erika, y ella fue la que nos hizo el gancho, decimos, en Perú. No, pero fue bien gracioso porque yo estaba en una semana, yo empezaba la universidad, estudié ontología en Perú. Entonces yo tenía una semana de no haber dormido por los estudios, no por los exámenes. Y entonces llegó el viernes y yo lo primero que hice fue tirarme en mi cama, y estaba así viendo la televisión y suena el teléfono. Entonces yo contesto y me dice, alístate que pasamos en 15 minutos a recoger. Y era una amiga que yo la veía después de años y me la encontré en la universidad. Y entonces nos alegramos de volvernos a ver. Entonces yo le digo, no, olvídate que estoy muerta, ¿no? O sea, lo único que quiero es pegar los ojos, por fin. Sí, no, vamos y te recogemos. Y me recogió, y era con el primo. Sí. Y me recogieron y me hicieron sentar al ladito de él, así en el carro. Y yo solamente que dije, bueno, va a venir más gente acá atrás, ¿no? Llegamos al lugar y nunca subió nadie atrás. Entonces, desde ahí yo digo que la prima fue la que quiso ahí seleccionarnos. Sí, una cosa, Erika siempre ha sido tan energética y tan apasionada por la vida. Eso creo que es lo que más me atrajo. No, ahí, sí. ¿Se conocieron allá? ¿Y cómo fue su vida de novio después del encuentro? ¿Y cómo se casan? Háblanos un poquito de ese trayectoria. Pues nos casamos, pero nuestros primeros años creo que, como dijimos, somos mundos diferentes. Cuando recién uno se casa, creo que comienza a experimentar... Perdón, pero primero le está diciendo cuando nos conocimos, ¿no? Nos conocimos. Bueno, no, pero sí, eso también, pero sí, ok. De verdad, pausa. No, yo, cuéntame. Pero, ok, entonces se conocen, ¿cuánto tiempo? Yo empezaba la universidad y él terminaba la universidad. Okay. Entonces yo entraba y él seguía. ¿Y fueron a la misma universidad? A la misma universidad, sí. Una ciudad chiquita. Y entonces él terminó la universidad y tuvo una buena oferta de trabajo, pero a 8 horas de donde éramos. Entonces estábamos como 2 años enamorando juntos ahí, y luego él tuvo que emigrar a otra ciudad, y entonces solo nos veíamos a distancia. Y después, por cosa del destino, pues, y también por la enfermedad que tuvo mi papá, yo me vine acá a los Estados Unidos para ver una opción, y luego él se vino aquí a recogerme y me dijo, no, te regresas, y ya le pedí tu mano a tu papá. No, pero ¿cómo ibas a saltar eso? Para hacer recordar la historia, mira, y se escoge, nos enamoramos 2 años, me fui a vivir a otra ciudad, comenzamos a enamorar a distancia. De nuestra relación se enfrió un poco, de Erika se vino a Estados Unidos y ya estaba por nuestra relación por terminarse prácticamente.
Y entonces yo tomé la decisión y dije, no, yo tengo que casarme con esta mujer. Compré un anillo, compré mi pasaje y me vine a New Jersey y ahí le pedí la mano. Y le dije... Pero qué valiente, porque si la cosa estaba medio así... Era básicamente un salto de fe. Claro. Entonces ahí lo puse, será lo que el Señor quiera, ¿no? Y porque para Erika significaba más que solo aceptarme. Era aceptarme, renunciar a querer vivir en Estados Unidos y regresar a una realidad que ella no necesariamente le gustaba. Entonces yo sabía que si ella decidía casarse era porque me amaba profundamente. Claro. Y pues para mi buena suerte pues aceptó y regresó a Perú y pues ahí vivimos unos años hasta que pues pasó algo en la política y dije no, Perú pues, no por darle contento a Erika, sino me di cuenta que pues las cosas no progresaban en Perú. Entonces decidimos regresar a Estados Unidos y pues hacer nuestra vida acá, ¿no? Entonces básicamente esa ha sido un poco nuestra historia. Ok. Y cuando regresaron acá, ¿dónde vivían? En Virginia. En Virginia siempre, vinieron para acá. Sí. ¿Y tenían familia aquí o...? Sí, tías. Tías que So, ¿cómo es? Porque todo el mundo tiene la ilusión del matrimonio, ¿no? Y que el príncipe azul, no digo que no lo seas, pero la idea es como, hay una realidad y como tú decías, vienen tú de una familia disfuncional, no saber, no sé, supongo que comunicarse, problemas de conflicto. ¿Cómo fueron los primeros años? Lo que estabas empezando a decir, los primeros años del matrimonio, ¿cómo fue? Pues es una mezcla porque en los primeros años obviamente está el romance, pero también nos damos cuenta que en ese romance nuestras diferencias a veces se hacían más grandes y a veces en vez de sumar restábamos. Entonces eso nos pasaba mucho, ¿no? Entonces había mucho, y eso sumado a ser un inmigrante, porque ya de por sí cuando uno emigra a este país hay muchos retos, hay menos tiempo porque hay que trabajar más, entonces menos tiempo, más estrés, diferencias en cómo vemos el mundo, diferencias en la parte espiritual, todo eso creaba una serie de barreras y pues nuestros primeros años fueron un gran reto, ¿no? Tuvimos que atravesar muchas cosas y en esos momentos fue... ser papás también. Y ser papás también, o sea, muchos retos juntos. Entonces fue su mamá, mi suegra, que nos invitó a vivir un retiro. Vino a visitarnos y fuimos a la misa San Antonio, me acuerdo, y hubo una pareja que se paró en el altar e hizo la invitación al encuentro matrimonial. Entonces mi mamá, ¡oh, el encuentro matrimonial! Entonces dijo, chicos, yo me quedo con el bebé porque no se van a vivir un fin de semana ustedes. Entonces ahí es donde nosotros... ¿Cuántos años dentro del matrimonio? ¿Cuántos años habían pasado en el matrimonio cuando hacen el encuentro matrimonial? Nos casamos en el 99, octubre del 99, y vivimos el fin de semana en octubre del 2004. Okay. Son 5 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Nosotros hicimos 2 fines de semana el encuentro matrimonial. Esa fue nuestra primera experiencia. Y fue buena y creo que en su momento fue muy útil en el sentido que pues nos acercó, pudimos dialogar, reconciliarnos, pero por las presiones del trabajo, de los hijos y de supervivencia en este país. Porque básicamente estábamos en modo supervivencia, no perseveramos en la comunidad, ¿no? Entonces, y supongo que a veces pasa como muchos movimientos, ¿no? Haces un retiro y después te regresas al mundo y el mundo es tan fuerte que te agarra inmediatamente. Entonces, eso nos pasó. Hicimos otro fin de semana, nos fue bien, arreglamos unas cositas, pero otra vez a los 6 meses, 1 año, estábamos en las mismas andadas. Yo pienso que es cuestión de que también un poco de falta, hemos ido creciendo, ¿no? En el matrimonio también. Era de que dábamos prioridades a otras cosas pensando que eso era lo más importante. Y lo que vino es que nuevamente vinieron las dificultades en el matrimonio. Pero mira que gracias a ese fin de semana, lo que yo agradezco siempre, que hubo personas que siempre estuvieron pendientes de nosotros y nos daban llamaditas y nos decían cómo están, ¿no?
Entonces, yo nunca me voy a olvidar de esa pareja, de esas parejas, porque no fueron solo una, ¿no? Pero, ¿y por qué no viven otra vez el fin de semana? Y esto, entonces, y yo me acuerdo que estaba en un momento, como mujer, era muy estresante ser mamá en un país que no es el tuyo, y aprender a cuidar. Yo creo que no supe, porque me dediqué a cuidar a mi hijo, y mis prioridades eran el niño, el bebé, ¿no? Entonces, y a pesar de que vivía el fin de semana, todo, yo seguía enfocada en ese punto. Pero cuando íbamos a las reuniones, que después de vivir el fin de semana, entonces al escuchar todo lo que las otras parejas viven y cómo tienen tus mismos problemas y todo, uno va creciendo y va aprendiendo de las parejas, sobre todo mayores, porque la experiencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo de que una de las cosas que cambió mi chip en el primer fin de semana del encuentro matrimonial era que mi prioridad tenía que ser mi pareja. Entonces cuando yo aprendí eso y volteé más a verlo a Edgar, es como que varios de los rompecabezas se empiezan a armar, ¿no? Y se empieza como que empiezas a ver la figura de otra manera, pero también las cosas empiezan a manejarse mejor, ¿no? Entonces, eso es algo que para mí fue de un aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, de verlo a Edgar como mi prioridad, de que también viendo eso mis hijos, era distinto la imagen que yo proyectaba. Háblanos un poquito más de eso, porque yo creo que las mujeres que te van a escuchar decir, no, no, por favor, mis hijos, y o sea, pero tus hijos se van a ir, o sea, tu vocación matrimonial es con el esposo, o sea, pero porque yo te entiendo y digo, claro, pero lo que acabas de decir es como una bomba atómica, o sea, la gente no te va a entender. ¿Por qué es necesario eso? Tú eres la mamá, el hijo es prioridad, diría todo el mundo. Y yo lo pensaba igual, porque, y era un poco de, ¿sabes qué? De cambiar mi chip, porque lo escuché desde la abuela, ¿no? Los hijos son primero, ay, el marido, entonces una cosa hasta despectiva, ¿no? Entonces eso como que se queda en uno, en el cerebro de uno, pero al vivir el encuentro matrimonial y al escuchar para qué el Señor diseñó el matrimonio y en los órdenes que Él lo diseña, entonces tú decides, ¿no? O hacer lo que el Señor te está diciendo o seguir escuchando lo que dijo la abuela o los mitos de las personas, de la comadre y todo eso, ¿no? Porque como tú dices, cuando yo lo digo a otras personas, no, pero ¿cómo? ¿No? Entonces es una cosa que uno decide hacer y a la vez al hacerlo, tú empiezas a ver que esto es lo que sí funciona y lo que sí es real. Entonces, la palabra del Señor, pues, es sabiduría. Y entonces, ir creciendo en sabiduría, en cómo la Biblia lo establece para la pareja y cambiar ese chip, pues, eso ayuda. Y yo lo asociaría como construir tu casa sobre la roca, ¿no? Porque si la relación matrimonial está fuerte, entonces los hijos se van a sentir amados y seguros. Y eso fue un poco, fue una de las razones porque el padre Chuck Gallagher, que es un educador, se dio cuenta, estos muchachos, si no tienen un hogar donde les den amor, no van a tener la seguridad que necesitan para poder sobrevivir a los ataques del enemigo, a la sociedad, etc. Entonces dijeron, primero tenemos que arreglar a la familia, y arreglar a la familia tenemos que primero arreglar la relación entre los esposos. Entonces, ese es el fundamento, porque una vez que nosotros estamos bien, eso por añadidura cae de por sí a los hijos. Por eso un poco el orden, ¿no? Pero ¿y cómo fue tu aprendizaje eso? Porque yo creo que los hombres de naturaleza, o sea, como que lo entienden, yo creo, un poco más. Yo creo que las mujeres, ese es un crecimiento más fuerte porque se sienten la indispensable para el hijo, ¿me entiendes? ¿Cómo te fuiste ajustando a eso y qué como que frutos viste? Porque, como tú dices, un cambio de chip, ¿cómo en la manera práctica, cómo lo vivías? Mira, en realidad yo estaba sentada así y son tres parejas que presentan y un sacerdote. Y entonces la pareja te dice lo que ellos estaban viviendo y era como verme en un espejo. Oh, a ellos también les pasa lo mismo. Oh, a todos les pasa así. Oh, ella también así hace. Oh. Entonces, no. Y de repente el padre da la dirección desde el punto de vista del Señor. Entonces era como que empiezas a escuchar
no sé si, mira, en la Virgen de Guadalupe se siente ese aire, ¿no? Entonces, yo sentí así, y yo sé que ahora, con mi madurez, yo sé que es el Espíritu Santo que me dijo, Erika, esto es lo que te estoy tratando de decir. Si tú ves a tu marido así, como el Señor lo está diciendo, y mira que era una Erika bien difícil, ya porque me acuerdo, yo tengo una asesora espiritual, que me acuerdo cuando yo hablaba con ella, me dio el libro de El silencio de María. Entonces, yo en un rato dije, mira, yo antes de quedarme calladita, pues no sé cómo voy a procesar eso, pero ella me dio a leer el libro y para mí fue bien difícil procesarlo. O sea, mi Erika que se tenía que defender y no dejarse, ¿no? Porque tú sabes, la mentalidad de la mujer también ha ido desplazando y hoy en día pues mucho más, ¿no? Entonces, dejar eso que te digo, o sea, para mí es la contaminación. Dejar esa contaminación y escuchar al Señor y ver cómo ellos decían, cómo es que combatieron. Entonces, yo me di cuenta de que solo escuchando lo que el Señor me está diciendo es como yo iba a poder caminar hacia Él, y que a veces me tengo que retirar de las personas que me siguen contaminando, y poco a poco lo he ido haciendo, ¿no? Y también he ido a orar porque también yo quiero ayudar, porque yo veo que sus sufrimientos es por esa forma como ellos están contaminados, ¿no? Y que el ambiente. Entonces, también he tenido que orar y pedir fuerzas porque es bien difícil, pero también el Señor ha ayudado que con nuestra vivencia, pues ellos también han podido ver, así como yo vi en esas parejas, hemos ido llevando también a otras parejas, ¿no? ¿Y qué cambió si te entiendo bien, la segunda vez que lo vivieron, ya empezaron a perseverar? ¿Cómo fue ese cambio? Pues básicamente lo que cambió en mí es de que yo crecí en un hogar donde los hijos sufríamos. Y un momento que dije, yo no quiero esto para mis hijos. Esto está radicalmente mal y no quiero esto. Y entonces tomé la decisión de amar y dejarme yo como en primer plano y decidir, decir, ok, ahora vamos a hacer las cosas bien. Porque una cosa que sucedió, China, es de que en el transcurso del primer y segundo fin de semana, los dos asistimos a varios retiros espirituales. Estuvimos en 1 o 2 movimientos espirituales, ella por su cuenta, yo por mi cuenta, y aún así se habían habido diferencias, ¿no? Quizá nuestro llamado era aquí, pero bueno, lo que te quiero decir es que como que estábamos así, seguíamos así, un poco separados, pero cada uno por su cuenta. Entonces, cuando fuimos al segundo fin de semana, era como la diferencia cuando vas a la escuela porque quieres ir y porque te mandan a la escuela, ¿no? Entonces, ahí desde el primer día, bien aplicaditos, hicimos todos los ejercicios, desde el primer día, oportunidad de compartir entre nosotros, compartíamos todo, di mi 200% en ese fin de semana. Pero más que todo de eso, vimos que la comunidad era tan importante perseverar. Nos quedamos perseverando en la comunidad, íbamos a nuestras reuniones mensuales de grupo donde nos juntamos con otras parejas y compartimos, seguimos creciendo y compartimos nuestras vivencias y nos sentimos apoyados unos con otros. Entonces, eso fue realmente la decisión de amar, salir de mi zona de confort, dar lo mejor de mí para que Erika esté bien, para que nuestros hijos estén bien, seguir creciendo en mi fe y seguir creciendo en la comunidad y comenzar a servir, ¿no? Y yo una persona que no es mi personalidad, no es necesariamente servir, pero después comenzamos a servir como en encuentro matrimonial, comenzamos a escribir nuestras vivencias. Llegamos a dar nuestra presentación y eso fue muy, muy hermoso porque pudimos dar a otras parejas el regalo que una vez nos dieron a nosotros. Y yo algo que quiero aportar ahí es que yo en esa segunda oportunidad que nos dio el Señor es donde yo sentí como recién mi pedida de mano, porque me acuerdo que Edgar se paró y me dijo,
esta vez va a ser de verdad. Entonces y me prometió muchas cosas y hasta el día de hoy, pues, eso es algo que yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque, mira, así como parejas que ahora trabajamos para el encuentro matrimonial, las que me llaman para vivirlo son siempre las mujeres, ¿no? Uno que otro varón me ha dicho, mi esposa no quiere ir, ¿cómo hago para llevarla? Pero casi el 98% son las esposas que llaman y que los esposos no quieren ir, ¿no? Pero yo lo que doy gracias es de que a pesar de que Edgar creció en un ambiente machista, sin Dios en el medio, ¿no? Él me ha seguido, o sea, a veces arrastrado, pero ha venido y eso yo doy gracias a Dios, ¿no? De que Él por lo menos ha estado siempre a mi lado. Y también de esa segunda vez, ¿no? Cuando Él me lo pidió, yo sentí así como que esta vez Él sí se quiere casar conmigo de verdad. Qué bonito. Y eso fue una bonita experiencia. ¿Y hace cuánto tiempo hubo entre el primer fin de semana que vivieron y la segunda vez que lo vivieron? El primero fue en el 2004 y el segundo fue en el 2012. ¡Wow! O sea que pasó un buen tiempo. Sí. Wow. Sí. Y nació nuestro segundo bebé porque eso fue otro de los retos que tuvimos. Yo... 2010 no fue, ¿no? Perdón, 2009. 2009, sí. ¿No? 2009. Claro, Pero de todas claro. maneras, sí. Sí. Y eso fue uno de los retos que tuvimos porque nosotros tenemos 2 niños y son 7 años de separación. Y yo quería tener muchos hijos, pero el Señor nos dio 2, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces fue en el segundo, es como que el segundo bebé trajo otro paquete con muchas experiencias, y entonces ahí es donde también tuvimos la experiencia de vivir el segundo fin de semana. Y entonces, para aquellos que nos estén escuchando, ahorita vamos a entrar más en eso. ¿Qué es lo que más, o sea, tú dices lo del chip, pero yo me he dado cuenta, yo una vez fui a dar una charla, algo que ustedes están haciendo, y era bien bonito, porque era, habla con tu pareja, había como, no sé si estas cosas son secretas, no lo creo, pero como que maneras de comunicarse, como protocolos para ayudar, y suena como tonto, como que me vas a enseñar cómo hablarle a mi esposo, sí, o sea, como que hay herramientas, yo siento, que ustedes tienen y que les muestran, o sea, que realmente les sirve, o sea, no es tan solo tener tú una experiencia espiritual, tú también, y qué bien, sino, ok, cómo comunicamos, cómo, o sea, la parte también humana, supongo, ¿no? Que es no, el encuentro matrimonial no es necesariamente un retiro espiritual. Sí está Dios ahí, pero es más que todo es un taller de comunicación. Y es muy humano en la parte de que, muy práctico, yo quería. Quizá porque nació en los Estados Unidos, está enfocado no, nació en España. Pero un poco recapitulando, esto nace, el encuentro matrimonial es básicamente nace de los encuentros conyugales. Los encuentros conyugales comienzan en España en los años 50 y después cuando el padre Calvo viene a hacer su primer fin de semana en Estados Unidos, en New York, New Jersey, el padre Chuck Gallagher lo vive, se enamora del movimiento y lo que hace es crear una versión mejorada de eso. Básicamente crea guías para que se puedan hacer las charlas, las mezcla con las reflexiones de San Ignacio de Loyola, lo basa en los sentimientos y crea un formato. Entonces, en el encuentro matrimonial te ayudan a conocerte a ti mismo. Hay unos ejercicios donde uno se conoce. A mí eso me ayudó mucho porque yo soy la persona que piensa mucho las cosas y a veces me decía, ¿pero por qué pienso tanto? Y a veces no es que me autocastigaba, pero me autorrecriminaba eso. Y también crea conflicto entre nosotros, porque ella me decía, ¿por qué piensas tanto? Nunca vas a tomar una decisión. Entonces es lo que le iba, nos estamos restando en vez de sumar. Aprendí a conocerme yo como era, y entonces lo que hago ahora es, pongo todas las decisiones en una hoja de cálculo, y le digo, Erika, ayúdame a tomar una decisión. Entonces ahí tomamos una decisión mucho más pensada y ella me da el empujón que necesito. Entonces ahí se convirtió con 1 más 1 son 3. Entonces ahí es una parte práctica que te digo. La otra parte práctica y que está basado que se llama en temas de San Ignacio de Loyola, pero también parte psicológica, es la comunicación a nivel de los sentimientos, ¿no? Porque a nivel cerebral las personas comienzan a decirse muchas cosas y tú tienes la razón, yo tengo la razón y al final ninguno de los dos la tiene.
O los dos la tienen. O los tienen, pero entonces, pero si yo te digo, sabes que China, me siento así, así es como me siento, eso soy yo intrínsecamente. Y cuando tú me escuchas con el corazón, entonces se crea una intimidad y un nivel de comunicación mucho más profundo que normalmente en el día a día no se puede hacer y las parejas no lo hacen. Entonces el encuentro matrimonial nos da esas herramientas para podernos comunicar de una manera más íntima. Y obviamente esto con la ayuda del Señor, porque a veces en el matrimonio yo diría que es un lugar donde es muy bonito, pero hay muchos retos también, ¿no? Hay muchos retos, conocemos de parejas que nosotros lo hemos vivido, pero también conocemos parejas que están en movimientos y que es muy bueno y tienen que seguir ahí, pero les ayuda tener algo donde están los dos juntos. Claro, claro. Una cosa que nos ayuda a nosotros es que nosotros no podemos ir solos a un grupo de compartir, tenemos que ir obligatoriamente los dos. Entonces nos ha pasado a veces de que estamos a veces quizás no en buena sintonía y teníamos que ir, mejor vamos. Pero ¿cómo vamos a ir así? Entonces decidimos, vamos a ir sí o sí, estemos bien, vamos a ir. Entonces vamos y llegamos, nos enriquecemos y otra vez es el oxígeno que necesitamos porque el mundo, el estrés, el consumismo, todo eso nos atrae. Si no estamos conectados con el Señor, con nuestra pareja, esas cosas es bien fácil que nos arrastren. Por eso que Edgar dijo que 1 más 1 es 3, no es 2, es 3, porque siempre en el medio, o sea, nosotros podemos tener todas las diferencias y todo, ¿no? Pero eso que nos enseña el encuentro matrimonial, a ponerlo todo en la perspectiva, ¿qué haría el Señor? Es una de las cosas de que uno deja de ser lo que eres, tu egoísmo, todo, y pasas a hacer lo que el Señor te está pidiendo, y eso se llama amor, ¿no? Y por eso que nuestros símbolos, te fijas, en el centro está la cruz. Es los aros del matrimonio y el Señor en el medio, ¿no? Entonces, por eso que para nosotros 1 más 1 va a ser 3. Ya. Y desde el 2009 hacen el segundo encuentro o fin de semana y perseveran desde ese momento. Sí, desde ahí perseveramos, comenzamos a ayudar lo más que podíamos. En realidad para mí era que quería devolver el regalo a otras personas. Un momento, tipo vivencia, comenzamos a invitar y me tocó llevar una invitación a una casa que había en esos casas trailer. Entré, creo que el hijo me hizo pasar, entré básicamente hasta la sala y ahí estaba la mamá gritando al papá y fue como ese tipo de déjà vu que regresas al pasado y como que me reconectó con mi pasado y realmente fue un shock. Y entonces me vi dando la invitación a esta pareja y siendo un agente de cambio para bien. Wow, yeah. Y entonces hasta ese momento estaba ayudando, estábamos escribiendo nuestras charlas y entonces dije, Edgar, tienes que dar tus 200%, terminar de escribir esas charlas porque hay parejas que lo necesitan. Sí, y también pues como te digo, al ver ese cambio, que sí hubo un cambio en el 2004, pero en el 2009 que el Señor, Él tiene sus razones y sus tiempos, ¿no? Eso fue como, ok, vamos a ir para adelante, ya no para atrás, ¿no? Entonces, al trabajar y estar involucrados, tanto como en la comunidad y el dar, o sea, a nosotros nos ha ayudado mucho el dar y ver parejas, que así como una vez yo estaba ahí sentada y escuchaba, y ver parejas que a veces llegaban con un certificado de la corte porque era su último chance para divorciarse, ¿no? Te iba a preguntar, danos vivencias, ¿cómo es eso? Hemos tenido parejas que era su último chance y que el juez, yo me imagino que es un juez católico, ¿ya? Le dijo, mire, antes de divorciarse, vean esta opción. Entonces, y pues ahora están de servidores en la iglesia. Hemos visto hijos donde han dado su testimonio, quizás como el mío, ¿no? De ver unos papás distintos. Sí, hay un testimonio muy fuerte de hace unos años que una niña se iba a suicidar.
Y felizmente que no pasó, papás vieron fin de semana, vio un cambio y pues después la niña dio su vivencia. Entonces fue algo que me tocó mucho. Pero también para clarificar, el encuentro matrimonial no es para familias, parejas solo rotas, con problemas, ¿no? Claro. Es para todo tipo de parejas, porque a veces muchas parejas dicen, no, pues estamos bien, ¿para qué vamos a ir a un fin de semana? El encuentro matrimonial, si están bien, te hace mucho mejor, te acerca mucho más a tu pareja, te previene. Es como muchas parejas, por ejemplo, cuando se van los hijos, piensan que tienen un buen matrimonio. Se van los hijos y se va la razón por la que estaban juntos y ese matrimonio se quiebra porque nunca hubo ese nivel de comunicación íntimo que se necesita para sobrevivir a ese tipo de retos. Entonces, el encuentro matrimonial, ¿no?, ayuda a todas estas parejas, buenas, malas, regulares, todos sacan algo bueno. Yo estaba pensando en eso porque precisamente llegando a lo que habías comentado, ¿no?, de las mamás que se enfocan todos en los hijos, pues el hijo se va y te quedaste con el roommate, o sea, o con él, porque no hubo comunicación y ahora, ¿quién eres? O sea, ¿me entiendes? Es complicado. Oh, qué bonito. Pero mira, una de las cosas que a mí me tocó mucho el corazón, me acuerdo que estábamos dando un fin de semana y teníamos una parejita que estaban bien mal, ¿no? Pero ellos, yo me acuerdo que los vi entrar y sus rostros eran distintos, ¿no? Y entonces, cuando yo vi entrar a ellos, era como, era una calor en mi cuerpo que yo me acuerdo que me puse tan excited de verlos. Y ver su transformación, sobre todo de él, donde él venía y decía, así como Edgar me dijo un día, esta vez va a ser de verdad, él tomó las riendas ese día. Entonces yo cada vez que me dicen si creo en los milagros, pues claro que los creo, ¿no? O sea, y los he vivido. Entonces, y eso que cuando se te estremece la piel, pues eso dices que ahí está el Señor presente. ¿Y qué piensas que han visto, o sea, visto tantas parejas? ¿Qué ves como un denominador común? No, o sea, de los dos lados, de lo bueno y lo malo, que de lo malo, una cosa que como un patrón que ves del problema, y también luego en las parejas, bueno, también supongo que el encuentro matrimonial tiene como un método, ¿no? Pero las cosas de éxito. Lo digo porque quizás hay personas que como que, hey, alarma, ¿me entiendes? Estos son, entonces las alarmas y también mira, estamos haciendo esto, o sea, porque ustedes han visto mucho, ¿no? Entonces quizás patrones que son tóxicos, ¿me entiendes? Y luego patrones que realmente sirven para la pareja. Mira, algo bien común que yo veo es cuando, por ejemplo, sobre todo el varón, ¿no? Piensa que, sí, pero eso no es pecado, ¿no? O sea, minimizan o piensan que las cosas, eso solo lo hago por diversión, o sea, es que, y eso no es así, ¿no? O sea, las cosas son o blanco o negro. Entonces, si tú amas, vas a ir por las cosas, y como yo que decidí, yo amo a mi esposo, entonces voy a cambiar este patrón que no está bien, ¿no? Entonces eso es algo bien común, que a veces lo suavizan o minimizan, ¿no? Entonces, y la otra cosa es, por ejemplo, que al aprender a validar el sentimiento de tu pareja, porque como el hombre y la mujer pensamos y sentimos bien distintos, lo que para uno puede ser un ladrillo, y el otro dice, no, si no es para tanto, esto es una plumita que te cayó, pero el otro está en el suelo, ¿no? Eso me duele, eso me choca, no es así que es solamente un ratito, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas bien comunes, y cuando aprenden las herramientas del encuentro matrimonial a que uno se ponga en los zapatos, porque esto es validar a tu pareja y también aprender a escuchar, ¿no? Porque amar es escuchar, y si bien aprendemos a dialogar, si el otro no te escucha, o sea, por gusto estás dialogando, ¿no? Entonces cuando uno decide amar, entonces uno recibe el sentimiento así, entonces es un crecimiento que se ve, o sea, en la pareja, y eso es otra de las cosas, porque son mitos, al menos en mí que decía, nunca digas todo, ¿no? O yo le mostraba a Edgar siempre una Erika fuerte, o sea, yo por eso decía, el silencio de María nunca lo iba a agarrar así, porque para mí era demostrar una Erika fuerte, o sea, nunca le iba a demostrar una Erika frágil o qué es lo que me dolía, pero el encuentro matrimonial me ayudó a que si yo le muestro la Erika verdadera que soy,
él va a aprender a amar a ese frasco, o sea, a esa esencia mejor, no el frasco que yo quiero mostrar, sino entonces cuando yo me sentía agarrada por mi esencia, de lo que realmente, y cuando yo le decía lo que más me dolía, y él decía, oh, no sabía que esto te afectaba así, y él decidía respetar o ayudarme en esas áreas, entonces donde yo sentía mi partner, ¿no? Es donde yo sentía, esto es lo que el Señor quiere, que caminemos de a dos, no para trabajar, hacerlos, sí, también para hacer la casa y todo eso, pero eso es para agarrarte en tus momentos de dificultad, ¿no? Eso es lo que aprendí y lo que veo lo común denominador en las parejas. Una cosa que veo es que hay, bueno, la razón por qué se creó este ministerio es porque en esa época no había ningún grupo de la iglesia donde los matrimonios podían estar los dos juntos, ¿no? Ahora ya hay muchos, no sé qué tantos, pero el encuentro sigue siendo uno de ellos. Una cosa que se ve mucho es de que las parejas siempre están comunicándose a nivel de transacción, ¿no? Que compraste las cosas, llevaste a los chicos a la escuela, compraste este mercado, cómo te fue en el trabajo, bien, tal cosa, pero nunca hay un tiempo para ir más abajo, ¿no? Preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir conmigo? Ese tipo de preguntas, eso nunca son preguntas bien profundas, bien existenciales, que pues prácticamente crean una barrera entre nosotros. Entonces no nos reconocemos. Y a veces en el matrimonio es una área de mucha vulnerabilidad, ¿no? Donde a veces los dos ponemos nuestra coraza, ¿no? No queremos que nos lastimen porque sabemos que la persona que está más cerca nos puede lastimar mucho más. Entonces nos ponemos los dos nuestras corazas y entonces no hay esa intimidad. Lo que el encuentro hace es bajar esa cortina para que se abra y realmente haya una conexión de corazón a corazón. Entonces eso mucho. Otra parte que me parece bien interesante y también desde el punto de vista práctico y tiene su razón de ser del sacramento del matrimonio, y lo decía mucho el padre Juan, es la intimidad de la pareja. Eso a veces no se habla mucho, ¿no? No se explica, no se dice, y es algo tan rico y tan importante en la pareja. En el encuentro matrimonial creemos que tenemos muchas herramientas, ¿no? Para mantener como las patas de una mesa, ¿no? Con dos patas no tiene equilibrio. Entonces, para nosotros, nuestra fe es la oración, es una parte importante. Muy importante. Otra herramienta muy importante para nosotros es la comunicación, ¿no? Básicamente es el segundo pilar, nuestro diálogo, pero un diálogo profundo, ¿no? No un diálogo transaccional. Nuestra comunidad, ¿no? Estar solos, sino con parejas con las que podamos crecer. Mucho se dice, uno es el promedio de la gente con la que te juntas. Si te juntas con gente buena, vas a ser bueno. Si te juntas con parejas exitosas, vas a tener un matrimonio exitoso. Si te juntas con parejas que van de fiesta todos los fines de semana, ya sabes su futuro. Y otro es la sexualidad. Que haya una sexualidad sana, como la promueve la Iglesia Católica, como donde nos sintamos, sea una extensión de nuestro amor, que no tiene que ser solo la intimidad, no está todo la parte donde darse una caricia, darse un beso, un piropo, todo eso involucra la sexualidad, no solamente la intimidad, pero entonces en el encuentro nos aseguramos que eso lo entiendan las parejas, que uno no puede estar ignorando a su cónyuge, porque eso duele en el alma a veces. Entonces, eso es otra cosa importante. Entonces, todo ese tipo de herramientas prácticas y eso también nos ayuda. Enseñan, porque el diálogo también nos enseña incluso cómo piropearnos, cómo decirnos cosas bonitas, porque tenemos muchas parejas que, como dice, tenemos un sacerdote que dice, yo tuve 2 hermanos, pero no sé cómo porque nunca los vi darse ni la mano a mis papás. Entonces, eso de demostrar a nuestros hijos que esto es hecho por Dios y
de la forma que Dios lo pide, no de la forma como lo muestra Hollywood hoy en día. Entonces, el enseñar a los hijos que darnos un beso, y tenemos, como te digo, muchas parejas que no tienen ese chip, o sea, que al contrario, para ellos es malo amarse, demostrarse amor, ¿no? Y Padre Juan también lo decía, ¿no? Peléense en el ropero y bésense en la cocina. Entonces, eso es una forma muy saludable de mostrar a nuestros hijos el amor y es importante. Yo creo que para mucha gente también el tema todo ayuda, es como con las virtudes, todo ayuda y todo crece, ¿me entiendes? Porque cómo va a haber una intimidad sana si no hay comunicación, si no hay vulnerabilidad, si no hay nada, eso también es luego transaccional, y entonces todo tiene que ser algo de la esencia de la persona, ¿no? O sea, que esto es como sí, es todos los elementos, o crecen juntos, como dices tú, sumar o restar, y no, o sea, supongo que al crecer en la comunicación, todas las áreas crecen, ¿me entiendes? Necesariamente. Qué bello, aunque no lo crean, queda poco tiempo, yo quiero seguir hablando, pero, literalmente, 5 minutos, pero, rapidito, 2 cosas. ¿Cuál es su posición ahorita dentro del encuentro matrimonial? Y hay personas que nos escucharán y dirán, yo quiero, y cómo, y dónde. Entonces, cuéntanos un poquito del rol de ustedes ahorita, y aquellos que nos escuchan, cómo o los pueden encontrar ustedes, porque claro, Radio María no es tan solo aquí en Virginia, no es mundial, pero el encuentro matrimonial también. Entonces, sí, si nos pueden decir un poquito de eso. Pues bien, el encuentro matrimonial, como decías, es mundial, en casi todos los países está presente. La forma más fácil, vas al Facebook, buscas encuentro matrimonial y va a aparecer uno de tu país. Tenemos acá uno en Virginia, en Maryland, en nuestras páginas de Facebook. ¿Cuál es nuestra posición? Pues como les dije, comenzamos a servir, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Fuimos líderes de nuestro grupo, nos invitaron a escribir nuestra vivencia, decidimos escribirla, presentamos nuestro fin de semana, nos quedamos ayudando ahí. Pero ahora somos los líderes de Virginia y Maryland, que trabajamos juntos. Como esto es una área metropolitana tan grande, logísticamente hace sentido trabajarlo juntos. Y nos pueden encontrar también en la página de la diócesis, están todos los movimientos, ¿no? Entonces ahí también está nuestro encuentro matrimonial mundial, y ahí van a encontrar nuestros nombres, Edgar y Erika Concha, y nuestros números. Tenemos en promedio 2 o 3 fines de semana al año. Antes lo hacíamos en hotel, y a raíz del COVID, pues los costos se elevaron para nuestra comunidad, hacía un poco difícil regresar a los hoteles. Estamos rezando y buscando, pero ahorita lo estamos haciendo en las iglesias, y el próximo va a ser en Maryland, en nuestra iglesia Santa Catalina Labourier, y va a ser el 28 de agosto, 29 y 30. Empezamos un viernes a las 7 y terminamos el domingo después de la misa de las 3. ¿Repite las fechas otra vez? Agosto 28, 29 y 30. Es un viernes, sábado y domingo. Por favor, o sea, si lo están viendo, lo están escuchando, hay algo que dice, lo necesito o quiero seguir creciendo, esto es parte de Santos en Entrenamiento. No hay un momento donde uno diga, ya estoy bien. Nunca. Siempre se puede crecer en santidad y siempre se puede crecer en la vocación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Yo digo, necesitamos otro programa, pero gracias de verdad por esto. De nuevo, por favor, busquen el encuentro matrimonial en cualquier país donde nos estén escuchando. Ya vieron que lo vivieron en Perú. Yo conocí al padre Gabriel Calvo también cuando estaba acá, pero en todos los lugares. Y yo creo que es una, como le digo, como una bendición para nuestro momento. A veces dicen, tenemos problemas vocacionales, la gente piensa que es sacerdotal. O sea, hay una crisis vocacional, mucha gente piensa no es sacerdote. No, la crisis vocacional de ahorita, ¿verdad? Es la crisis vocacional matrimonial. O sea, porque la pregunta es ¿por qué no hay sacerdotes santos? Porque no hay familia santa. O sea, ¿dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? Y la gente no se está casando, y bueno, eso es tema para otra cosa, pero la belleza del apostolado, del ministerio, que ustedes están dando su vida, así que muchas gracias. Gracias. Y de nuevo, busquen el encuentro matrimonial mundial. Si son aquí de la diócesis de Arlington, por favor,
28, 29 y 30 de agosto. Y vamos a terminar en oración, como siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta extraordinaria entrevista que hemos podido tener hoy, el testimonio del camino en la santidad de Erika y Edgar. Bendice su matrimonio, su apostolado y la manera que se están entregando para servir a los demás. Bendice a todas aquellas parejas, personas que están escuchando esto, que realmente el Espíritu Santo le conmueva para decir yo lo quiero, y no se queden nada más escuchando, sino realmente puedan hacer el primer paso para cambiar su vida. Porque cuando vivimos nuestra vocación a fondo, podemos darle gloria a Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.